Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de alfabetización visual en imagenología. El día de hoy me complace presentarles a ustedes al doctor Jonathan Alanis Lara, el cual es médico radiólogo con subespecialidad en radiología intervencionista. El doctor Jonathan Alanis es exresidente del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y siempre se ha caracterizado por ser una persona muy trabajadora, inquieta, una persona que desde residente pues muy estudioso y al paso del tiempo él se ha convertido en un excelente médico intervencionista. El día de hoy nos va a dar el tema de embolización en sangrado de tubo digestivo. Pues bien, esperemos que este tema sea de su interés y bueno, pueda ser de provecho para la práctica de todos nosotros, sobre todo los que se dedican a la radiología intervencionista. Los dejo con el doctor Jonathan Alanis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta plática de embolización en hemorragia digestiva. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación. Es un gusto, es un placer estar con ustedes compartiendo esta charla y bueno, pues vamos a comenzar. Dentro de los objetivos que vamos a tomar en cuenta para esta plática, pues es una revisión de la anatomía, el diagnóstico, indicaciones, utilidad, revisión de la técnica y las conclusiones. La hemorragia digestiva va a constituir un problema clínico muy importante, siendo causa frecuente de hospitalización. Las hemorragias digestivas son autolimitadas en un 80% de los casos y en estos casos pues se requiere nada más tratamiento médico de soporte. Sin embargo, la persistencia de esta patología pues nos va a representar un reto diagnóstico, sobre todo para localizar el sitio del sangrado, sobre todo cuando son sangrados muy abundantes, muy significativos, y vamos a determinar, de ser posible, la causa. Y esto secundariamente pues nos va a permitir seleccionar el manejo terapéutico más adecuado con el fin de disminuir la morbimortalidad, acortar los tiempos de hospitalización y disminuir los requerimientos transfusionales. Vamos a empezar con la anatomía. Pues la anatomía es parte fundamental para poder determinar el tipo de tratamiento. Bueno, primero la localización, orientarnos favorablemente para la ubicación de la hemorragia y posteriormente para definir el acceso y la forma de tratamiento. El tronco celíaco es un tronco arterial que se va a originar en la aorta abdominal, constituye la primera rama principal a nivel abdominal. Y primero se originan las arterias frénicas, va a emitir las arterias gástrica izquierda, la hepática común, y va a emitir también la esplénica, y esto va a permitir una irrigación al esófago, al estómago, al duodeno, al vaso, al páncreas, hígado y vesícula biliar. Es importante conocerla y considerarla para fines, sobre todo, de la embolización de tubo digestivo alto. Aquí tenemos graficado las ramas principales. Como referencia, pues va a emerger en el borde superior de L1. Tenemos la rama gástrica izquierda, que esta es muy considerada y muy tomada en cuenta ahora y hoy en día para la embolización bariátrica, para fines de pérdida de peso, etcétera. Tenemos la esplénica y la hepática común, que secundariamente se va a dividir en izquierda y derecha. La arteria mesentérica, bueno, este es un diagrama que les presento extendido, en donde tenemos la arteria en la parte la aorta en la parte central y la emergencia de la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, con sus respectivas ramas y sus respectivas áreas de irrigación
En el caso de la mesentérica superior, pues vemos la parte, sobre todo la parte derecha del colon, las arterias yeyunales, las del ilion y a nivel de la unión iliocólica. En la mesentérica inferior, básicamente, pues es el lado izquierdo del colon descendente, el sigmoides y más adelante las arterias también rectales. La arteria mesentérica superior va a tener su origen en la cara anterior de la aorta, como les mencionaba a nivel del E1. La irrigación, sobre todo, va a estar llevando a cabo la irrigación a nivel del intestino delgado, del colon ascendente, del colon transverso, y las ramas principales va a ser la arteria cólica derecha superior e inferior, las arterias ileares, las arterias yeyunales, las pancreático-duodenales inferiores, la cólica media y la arteria ileocólica. Aquí tenemos otro diagrama ejemplificando la irrigación básicamente de la arteria mesentérica superior. Esta es una angiografía en donde ya podemos identificar la arteria cólica derecha, las yeyunales, las ramas ileocólicas, arterias distales pequeñas y las arterias del ilion. La arteria mesentérica inferior va a tener su origen 3 a 4 centímetros por encima del término de la aorta. Se va a ubicar en la cara posterior de la porción horizontal del duodeno. Irriga el tercio izquierdo del colon transverso, todo el colon descendente, el colon sigmoides y la parte superior del recto. Las ramas principales son la arteria cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior. En este diagrama vamos a tener las estructuras principales que conforman las ramas de la arteria mesentérica inferior. A este nivel más superior vamos a evidenciar la arteria marginal. Y aquí vamos a tener a este nivel una estructura muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, que es el arco de Riolano, que para fines de embolización debemos de tenerlo bien identificado, sobre todo porque existe una comunicación a través de esta entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Aquí a nivel de la punta del catéter, pues vemos la emergencia propiamente de la arteria mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda de forma más inferior con sus respectivas ramas, las arterias sigmoideas un poquito más inferior y las arterias o los vasos rectales superiores. Esta es la estructura que les comentaba, el arco de Riolano o también la arcada de Riolano o anastomosis de Haller, también conocida como la arteria mesentérica sinuosa o serpenteante. Esta estructura toma una relevancia debido a, como les mencionaba previamente, hay una comunicación o una anastomosis entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces debemos de tener sumo cuidado cuando estemos navegando con el catéter, con los microcatéteres y en el momento de tomar la decisión de iniciar la embolización, tener mucho cuidado y mucha atención sobre esta estructura. El sangrado de tubo digestivo en su presentación aguda nos va a llevar a una mortalidad del 6 al 10% cuando es alta y del 4% cuando es baja. El 50% se conforman el sangrado de tubo digestivo alto, en algunas publicaciones lo mencionan hasta el 75%, y el 40% corresponde al tubo digestivo bajo, y en algunas otras publicaciones el 25%. Y el 10% pues se lo dejan a un origen oscuro, o que significa cuando no hay manera de determinar la ubicación exacta del sangrado. Esto nos va a representar un reto y un abordaje multidisciplinario. La hemorragia digestiva alta se va a tomar en cuenta cuando es proximal al ángulo de Treitz.
Principalmente se presenta de forma clínica como hematemesis o melena y corresponde a la enfermedad ulcerosa péptica, las varices esofágicas que vamos a encontrar en pacientes hepatópatas. Como les mencionaba, va a representar hasta el 75% de los casos. La hemorragia digestiva baja la vamos a considerar cuando está ubicada entre el ángulo de Treitz y el recto. Va a ocupar el 25% de los sangrados y la presentación clínica básicamente es en rectorragia y hematoquesia. La vamos a encontrar en angiodisplasias y en diverticulosis. La frecuencia va a aumentar con la edad y cuando se presenta en pacientes jóvenes, siempre vamos a considerar, o en la mayor parte de los casos, vamos a considerar eventos inflamatorios o infecciosos. Aquí tenemos un universo de las causas que nos van a representar la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Como pueden ver, las causas pueden ser múltiples y diversas. ¿Cómo vamos a dividirla según la forma de presentación? Bueno, la dividimos en visible, en oculta y en cuanto a la cronicidad, en aguda o crónica o indeterminado. La visible, pues se va a manifestar por hematemesis si es que corresponde a sangre fresca o en pozos de café si corresponde a sangre más oscura. O la identificamos en las heces como melena, cuando son unas heces negruzcas, eh, o hematoquesia rectorragia, cuando corresponde a sangre roja, sangre fresca, rojo rutilante. El sangrado oculto son pacientes cuando los identificamos en estudios de laboratorio, como el FECA-test, en heces con sangre oculta en las heces, y nos va a representar anemia ferropénica sin un sangrado clínico que sea muy, muy evidente. La forma aguda, esta se va a identificar de acuerdo al volumen y rapidez del sangrado. Se va a considerar masiva ya que ya nos va a representar la necesidad de una transfusión de al menos 4 unidades de sangre en un día, en las que el paciente va a mostrar una franca inestabilidad hemodinámica con tensiones sistólicas inferiores a 100 milímetros de mercurio, hay un descenso en el hematocrito superior al 20%, una frecuencia cardíaca de al menos 100 latidos por minuto o una hemoglobina de menos de 100 gramos por litro. La hemorragia se va a considerar moderada cuando no va a condicionar, una inestabilidad hemodinámica ni va a requerir de una transfusión sanguínea. La hemorragia aguda va a continuar siendo una entidad urgente que se le debe de tener especial atención y cuidado, con un alto índice de mortalidad que puede llegar incluso al 21-40% de las hemorragias masivas, siendo la mortalidad superior en pacientes de edad avanzada, con comorbilidad severa o resangrado. La crónica va a corresponder al sangrado intestinal que va a ser persistente o recurrente después de estudios convencionales y endoscópicos negativos, aunque debido al escaso papel de los estudios radiológicos con respecto a esta afección, habitualmente se considera como tal aquella que persiste o recurre tras una endoscopia alta y en colonoscopias negativas. Es decir, es una hemorragia que va a persistir incluso ya realizando múltiples estudios que van a ser negativos, pero la hemorragia sigue, persiste, y no se logra identificar el sitio. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que vamos a considerar para este padecimiento? Pues bueno, tenemos la panendoscopía, la colonoscopía, la cápsula endoscópica, la endoscopia con balón, la medicina nuclear, tomografía, ecografía, resonancia magnética y la angiografía. Previo al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer, pues, es estabilizar al paciente, sobre todo si es un paciente que tiene una hemorragia
con pérdidas de alto volumen, tenemos que realizar la reposición del volumen, lograr una recuperación de la TA, y bueno, hay en casos especiales donde el paciente no se recupera y pues terminamos en maniobras de reanimación cardiopulmonar. El diagnóstico en la hemorragia digestiva aguda, pues se toma en cuenta la alta aguda, perdón, la endoscopía, la tomografía con medio contraste cuando la endoscopía falla en delimitar el sitio en sangrado masivo, y la tomografía va a ser un parteaguas que nos va a dar guía para una futura embolización. La angiografía va a ser como elección tras 2 endoscopías fallidas y cuando el paciente esté recurriendo en sangrado. El diagnóstico de la hemorragia digestiva baja aguda, la colonoscopía principalmente, pero en el 25 al 32% va a haber un fallo en la ubicación. El 48 al 90% en la exactitud para la localización del sangrado. También tenemos muchas preguntas al respecto, muchas dudas al respecto que pueden ser de tema debatible, porque la colonoscopía requiere una preparación del colon, y esto en muchas ocasiones cuando se trata de una hemorragia aguda pues no es posible, y esto pues nos va a llevar a la alta tasa para la poca exactitud en la localización de la hemorragia. La angiotomografía tiene un valor pronóstico y nos va a dar orientación. En el caso de inestabilidad hemodinámica del paciente, la angiografía nos representa el 81 al 93% del éxito, y la mortalidad pues es prácticamente nula, hasta el 0.7%. La cirugía va a estar limitada al éxito o fracaso de otros métodos, sobre todo en la localización del sitio del sangrado. La técnica de la embolización, pues principalmente tenemos que tomar en cuenta en dónde la vamos a realizar. Hay muchos hospitales o clínicas donde nos invitan a evaluar pacientes que están teniendo una hemorragia digestiva y que requieren de una angiografía primero diagnóstica. Y en muchos casos no se cuenta con la infraestructura necesaria para realizarlo. Algunos cuentan con arcos en C que utilizan para, eh, para eventos quirúrgicos de traumatología y ortopedia. Sin embargo, no son de mucha ayuda cuando de estudiar pequeñas estructuras vasculares se trata, y sobre todo que va a ser determinante al momento de realizar un tratamiento. El acceso vascular percutáneo pues nos representa una forma segura, la técnica de Seldinger, que fue descrita por el doctor Sven Ivar Seldinger en 1953, pues básicamente es con un sistema coaxial, punción directa sobre el vaso. Una vez que tenemos gasto, procedemos al avance de la guía, y después realizamos el recambio para colocar un introductor a través de la guía de métodos como valga la redundancia, guías metálicas. Y una vez que tenemos el introductor dentro, procedemos al retiro de esta guía, y ahí podemos tener un sistema que nos va a permitir la comunicación, la inserción y extracción de catéteres sin necesidad de estar teniendo pérdidas de sangre. Para la cuestión de la embolización o el cateterismo, pues tenemos múltiples formas y tamaños de catéteres. Yo personalmente, como de forma estándar, me gusta trabajar con el catéter Cobra o el Simmons 5 French. Posterior a esto, pues podamos determinar el uso o no de microcatéteres, pero bueno, las formas y calibres de los catéteres son diversas. Esto también va a ir muy encaminado a la escuela que cada
que cada persona traiga, o también pues a las preferencias de acuerdo a, a la práctica diaria que le representen mayor comodidad. Tenemos el catéter cola de cochino, que también nos va a ayudar para realizar el aortograma cuando sea difícil ubicar la emergencia o la salida de las principales ramas. En cuanto a microcatéter, pues yo prefiero usar el microcatéter 3 French con guía 0.014, que nos permite un buen avance sobre las estructuras más pequeñas. Los materiales de embolización pues son múltiples también. Tenemos el cianoacrilato, o también conocido como el histoacril, que es un adhesivo tisular a base de N-butilcianoacrilato y que se utilizaba para el cierre de heridas. La escleroterapia, por ejemplo, de varices esofágicas, que se utilizaba para fijación de mallas y es como un tipo, se utilizaba como un tipo cola loca. Las micropartículas de polivinil alcohol se utilizaron por primera vez en forma de espuma en la década de 1970. Son inertes y permanentes y una vez liberados son arrastrados por el flujo arterial hasta llegar al sitio de embolización. Su forma de presentación es en viales o frasquitos que van a contener partículas secas en formas esféricas o irregulares y se comercializan de acuerdo o según el tamaño deseado, que van a variar entre 50 a 1200 micras. Radiológicamente no son visibles, por lo cual necesitamos el uso del medio de contraste. Las microesferas se van a denominar al conjunto de partículas esféricas que van a causar oclusión permanente. Son desarrolladas a base de acrílicos, hidrogeles, resinas, polímeros. Y algunos de estos pues tienen además la capacidad de poder cargarse con medicamentos terapéuticos para tratamientos neoplásicos, como es el caso de la quimioembolización hepática. El Gelfuam es uno de los agentes embolizantes más antiguos y que se usan sobre todo mucho más en nuestro medio, porque es un material muy económico y muy accesible. Se deriva del tejido adiposo subcutáneo porcino. Es una sustancia insoluble al agua. Tiene propiedades de compresibilidad y es absorbible. El mecanismo de acción es principalmente mediante obstrucción mecánica y tiene la propiedad de expandirse al entrar en contacto con los fluidos. Posteriormente induce una reacción a un cuerpo extraño en las primeras semanas para luego reabsorberse, por lo que la recanalización se puede producir entre las 3 semanas a 3 meses post-embolización y es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de elegirlo como un método de embolización. Los coils son materiales diseñados similarmente a las guías, pero carecen del filamento nuclear sólido. Se contienen únicamente en un filamento elástico que da forma al coil una vez que se va a liberar en el torrente o en el sitio de interés. Muchos de ellos tienen incorporados fibras de textil que van a facilitar la trombosis. Fueron diseñados por César Turco y desde entonces pues se han desarrollado múltiples dispositivos en forma de espiral sobre todo, con diferentes materiales y que nos van a ayudar a promover la oclusión vascular. Aquí tenemos el caso de un paciente con hemorragia digestiva eh, baja, aguda, masiva. Un paciente, la tomografía nos va a demostrar una hemorragia activa de un divertículo en el ángulo hepático del colon, en donde tenemos la flechita. Y la reconstrucción vascular nos permitió demostrar el aporte vascular al divertículo que estaba sangrando a través de una de las ramas de la arteria cólica media. Y posteriormente la arteriografía selectiva, guiándonos por los métodos que nos planteó la tomografía, pues logramos avanzar los catéteres de forma dirigida y ocluir el vaso que estaba ocasionando la hemorragia. Aquí tenemos el control final, donde posteriormente a la embolización se logra identificar primero el sitio de sangrado y después logramos la oclusión.
Este paciente es la tomografía se nos presenta un paciente con hemorragia digestiva baja masiva. La tomografía nos identifica, nos muestra la zona de la extravasación del medio de contraste. La reconstrucción demuestra el origen de la hemorragia procedente de la rama hipográstica homolateral, y la arteriografía se realizó de forma dirigida y centrada en el sector ilíaco a nivel mucho más inferior, en donde logramos identificar. Aquí lo que nos ayudó mucho fue evitar el estudio inicial de la arteria mesentérica inferior, y nos fuimos directamente a la referencia anatómica que nos brindó la tomografía. Y posteriormente pues realizamos la embolización selectiva. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la tomografía nos está ayudando muchísimo a la ubicación del sitio de sangrado, y nos estamos evitando realizar angiografías en tiempos más cortos, con una anatomía anatómicamente más dirigido, evitando así el uso de medio de contraste y radiar más al paciente. Tenemos la hemorragia digestiva baja con un paciente que se presentaba con hematemesis y melena. Y la endoscopía alta fue negativa, y la angiografía fue en búsqueda del intestino delgado. En este paciente fue secundaria una angiodisplasia, un paciente joven, y las ramas que estaban dando el sitio de hemorragia fue la rama de la arteria ileocólica. Tenemos la imagen donde se muestra la extravasación en la angiografía, la extravasación del medio de contraste, aquí en una imagen más ampliada, y posteriormente a la colocación de coils, evitamos que continuara la hemorragia. Las complicaciones de este procedimiento, pues es el hematoma inguinal, que generalmente lo vamos a tener más frecuente en pacientes pediátricos o en pacientes seniles o pacientes mayores de edad avanzada, porque no siguen las indicaciones del reposo. Esto lo podemos disminuir haciendo un sellado con el dispositivo de AngioSeal, que pues en algunos medios debido al alto costo, pues no es posible utilizarlo, sobre todo en pacientes de unidades hospitalarias gubernamentales. La otra de las complicaciones, pues es la ruptura arterial al momento de estar realizando la manipulación, la embolización indeseable, que debemos de disminuir considerablemente al momento que estamos haciendo la embolización en tiempo real, y con el conocimiento previo y adecuado de la anatomía. La embolización indeseable pues nos va a llevar a una isquemia secundaria de un órgano o de un sitio anatómico que no deseábamos. Cuanto a las conclusiones, pues debemos de tener en cuenta múltiples consideraciones anatómicas, como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, que son las dos principales ramas de la aorta abdominal, que van a originar una gran circulación regional, que va a tener muchas ramas y colaterales que van a irrigar la parte alta del tubo gastrointestinal. Hay una extensa red de colaterales entre estas dos grandes ramas que van a proteger esta región anatómica, lo que nos va a permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos y de embolización con un relativo bajo riesgo de isquemia secundaria. Y es bien importante tener en cuenta que debemos de trabajar de forma multidisciplinaria, acompañados con el endoscopista, con el cirujano gastroenterólogo, y esto nos va a representar una recuperación más favorable del paciente.
El método diagnóstico ideal es la tomografía para identificar sobre todo el sitio de sangrado, que nos va a permitir ya sea de forma para realizar la embolización dirigida o para también ubicarle el sitio anatómico si se decide por un método quirúrgico. Bueno, pues eso es lo que respecta al tema. Es una idea y una aproximación general para conocer el método, para saber en qué casos se va a utilizar y sobre todo es bien importante, como les mencionaba, ser parte de un equipo multidisciplinario. El radiólogo hoy en día es pieza fundamental, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de diferentes patologías, y es sumamente importante ir de la mano pues con el clínico, con el quirúrgico, para brindarle así mejores oportunidades de recuperación a nuestros pacientes. Les dejo mi correo electrónico donde me pueden contactar para cualquier duda o comentario sobre esta plática. El hecho de tener la posibilidad de, pues de estar teniendo congresos y pláticas a través de o de forma virtual, pues ha sido una gran ventaja para no detenernos en la difusión pues de las técnicas, de los conocimientos, de los temas actuales. Y pues es algo que de alguna manera esperemos que hoy en día con el hecho que estemos retomando ya nuestras actividades, pues también podamos reencontrarnos con los colegas en los congresos presenciales, pues para compartir no solamente conocimientos, sino también momentos amenos y agradables. Pues muchísimas gracias por su atención, quedo a sus órdenes. Nuevamente, muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muy buenas noches, saludos a todos.